«Muévete, hija del mendigo», gritó uno de los chicos del salón mientras todos reían. Ella bajó la cabeza, fingiendo que no le importaba, aunque por dentro algo se rompía un poco más. No era la primera vez. Cada día en la escuela era una batalla. No contra el conocimiento, sino contra las miradas, las burlas, los susurros detrás de su espalda. Su nombre era Aileen, y tenía 14 años. Inteligente, callada, observadora. Su uniforme siempre estaba impecable, pero era evidente que era de segunda mano. Y eso bastaba para que todos se creyeran con derecho a humillarla. La razón de todo era su padre. Un hombre de barba larga, ojos tristes y ropa vieja que se sentaba cada tarde en la misma esquina del mercado, pidiendo limosna. Nadie conocía su historia, nadie preguntaba. Solo lo llamaban el loco, o el mendigo, y eso bastaba para sentenciar a su hija. Pero lo que nadie sabía era que ese hombre había elegido vivir así. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. No por necesidad, sino por algo mucho más profundo. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. Esa mañana, como muchas otras, Aileen pasó junto a él rumbo a la escuela. Él le sonrió, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Ella apenas lo miró. Le dolía que fuera su padre. Le dolía no poder explicarle a nadie por qué él era así. Ni ella lo sabía. En clase, la profesora anunció un concurso de ciencias a nivel estatal. Nadie miró a Aileen. Todos sabían que ella era brillante, pero jamás la tomarían en serio. No cuando llevaba ese apellido, no cuando tenía ese padre. Pero esa tarde, encerrada en la pequeña habitación que compartía con su padre, con libros usados y una lámpara parpadeante, Aileen comenzó a escribir. No solo un proyecto, sino una declaración. Iba a demostrar que valía más que los juicios, que las risas, que la vergüenza. Y lo que empezó como un simple trabajo escolar, pronto se convertiría en la pieza que abriría una verdad enterrada por años. Esa noche no pudo dormir. Las ideas le daban vueltas en la cabeza. Cada palabra que escribía parecía pesar más que la anterior. Su proyecto era sobre energía alternativa generada con materiales reciclados. Un tema que había aprendido no en libros nuevos, sino recogiendo partes rotas de ventiladores, radios viejas y cargadores olvidados en la basura. Su padre las traía cada tanto, como si supiera que ella sabría qué hacer con todo eso. Aileen no tenía computadora, así que escribía todo a mano, con una letra clara y pulcra. Doblaba las hojas con cuidado, las guardaba en una carpeta de cartón gastado y la escondía debajo de su colchón, no porque tuviera miedo de que se la robaran, sino porque sentía que allí estaba guardando su dignidad. Una tarde, mientras soldaba una pequeña placa con las herramientas viejas de su padre, él se le acercó en silencio. Se sentó a su lado y observó con una sonrisa silenciosa. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él, con voz temblorosa. Aileen dudó. A veces le costaba recordar que ese hombre triste y sucio era el mismo que de niña le contaba historias de estrellas, planetas y ciencia como si hubiera vivido en otra vida. ¿Tú sabes de esto?, le preguntó sin mirarlo. Él asintió. Más de lo que imaginas. Esa noche, por primera vez, hablaron durante horas. Él le explicó cosas que ella apenas comprendía. Le hablaba de corrientes eléctricas, de fórmulas que recordaba con una claridad que no encajaba con su apariencia de vagabundo. Y Aileen lo escuchaba, con una mezcla de admiración y desconcierto. Fue entonces cuando comenzó a sospechar. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué había detrás de ese silencio? De esa renuncia a una vida normal. Mientras la fecha del concurso se acercaba, algo se transformó entre ellos. Ya no era solo ella intentando demostrar algo al mundo. Era un equipo, una hija brillante, y un padre que quizá, solo quizá, no era el que todos creían. Días antes del concurso, Aileen llegó a casa con los ojos rojos. Un grupo de compañeros había destruido su maqueta en el pasillo. Alguien había escrito con marcador rojo sobre los restos. Así terminan los sueños de los hijos de mendigos. Su padre la encontró sentada en el suelo, entre cartones y cables retorcidos, sin lágrimas, solo con la mirada fija en nada. Se acercó, se agachó frente a ella, y con voz firme dijo: «No dejé todo atrás para ver cómo mi hija se rinde». Aileen levantó la mirada.
Su voz fue apenas un susurro. ¿Qué dejaste atrás? Él guardó silencio. Por primera vez, no evadió la pregunta. Yo fui ingeniero, jefe de desarrollo en una empresa multinacional. Viajé, dirigí equipos, gané premios, y también cometí errores. Traicionaron mi confianza, falsificaron pruebas y me culparon. Lo perdí todo, mi trabajo, mis amigos, mi dignidad. Me ofrecieron limpiar mi nombre si guardaba silencio, pero no acepté. Aileen no podía creer lo que escuchaba. Su padre, el hombre que todos ridiculizaban, había sido alguien importante, alguien respetado. ¿Y por qué no volviste a intentarlo?, preguntó ella. Él sonrió con tristeza. Porque mi prioridad fuiste tú. Y porque quise enseñarte que el valor no está en los títulos ni en los trajes, sino en vivir con la conciencia limpia. El silencio que siguió fue profundo. Esa noche, volvieron a construir la maqueta desde cero, con lo poco que tenían, con las manos sucias, con el corazón entero. El día del concurso llegó. Aileen entró sola al auditorio. Su carpeta de cartón parecía insignificante entre las grandes presentaciones digitales de los demás. Algunos la miraron con burla, otros con lástima. Pero ella caminó con la espalda recta. En el fondo del salón, su padre la observaba de pie, con la misma ropa de siempre, pero con los ojos de un hombre que había vuelto a creer en sí mismo. Los jueces pasaban uno a uno, revisando las presentaciones. Algunas estaciones tenían pantallas gigantes, otras prototipos hechos por equipos enteros, con logos de academias privadas y hasta patrocinadores. Cuando se detuvieron frente a Aileen, hubo un breve silencio. Uno de los jueces levantó una ceja al ver su maqueta construida con partes recicladas. ¿Tú hiciste esto sola? Aileen respiró hondo. Sintió sus manos temblar, pero los recuerdos de las noches trabajando con su padre le dieron firmeza. Sí. Bueno, con ayuda de mi papá. El juez hojeó sus apuntes. Sus dedos se detuvieron en una hoja con diagramas a mano. Los demás jueces se acercaron. Poco a poco, los murmullos de burla de los otros participantes se desvanecieron. Aileen empezó a explicar. Y su voz fue creciendo con cada palabra. Les habló del sistema que almacenaba energía con partes reutilizadas, de cómo funcionaba, y de por qué podía ser útil en comunidades sin acceso constante a electricidad. Uno de los jueces, el de cabello blanco y gafas gruesas, la miraba fijamente. Al terminar, él no dijo nada, solo asintió, como si acabara de reconocer algo. Aileen regresó a su asiento. Sintió que había hecho lo mejor posible, pero también sabía que el mundo no siempre premiaba el esfuerzo de quienes venían de abajo. Las horas siguientes se sintieron eternas. Cuando llegó el momento del anuncio, el auditorio quedó en completo silencio. Los jueces subieron al escenario con los resultados en mano. El primer lugar del concurso estatal de innovación en energía alternativa es para Aileen Ramírez. Hubo un murmullo general. Nadie lo esperaba. Ni ella. Aileen se quedó quieta. Su respiración se detuvo. Miró hacia el fondo y vio a su padre. Por primera vez en años, él lloraba. No lágrimas de tristeza, sino de redención. Y cuando subió al escenario, algo cambió. No solo en ella, sino en todos los que la habían juzgado. Pero lo más impactante aún no había pasado. Cuando Aileen bajó del escenario con su diploma en la mano y una sonrisa tímida, los flashes de cámaras la seguían. Algunos padres se acercaron a felicitarla. Otros simplemente la miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. Los mismos compañeros que solían reírse ahora no sabían dónde mirar. Pero el verdadero momento llegó cuando uno de los jueces se le acercó. Era el de gafas gruesas, el que la había observado con tanta atención durante su exposición. ¿Tu apellido es Ramírez?, preguntó, con tono pensativo. Sí, señor, respondió Aileen, aún nerviosa. El hombre pareció congelarse unos segundos. ¿Por casualidad tu padre se llama Leonardo Ramírez? Aileen asintió. El juez se quitó las gafas, como si intentara ver el pasado con más claridad. Él fue mi mentor. Hace más de 20 años. Creí que había desaparecido. Fue uno de los ingenieros más brillantes que conocí. Aileen abrió los ojos sorprendida. El mundo de su padre, que hasta entonces parecía enterrado bajo años de silencio y calle, emergía de repente frente a todos. El juez se giró hacia el auditorio, escaneó la multitud y luego se detuvo al ver al hombre del fondo.
Leonardo, con su ropa raída, estaba inmóvil. Solo levantó ligeramente la mano, como si pidiera permiso para existir. El juez caminó hacia él. El silencio era absoluto. «Leonardo», dijo con la voz quebrada, «pensé que te habías rendido». Leonardo bajó la mirada, avergonzado. Pero Aileen se acercó, tomó su mano, y con voz firme dijo, «Él no se rindió. Solo eligió vivir con dignidad». Un aplauso se levantó desde el fondo del auditorio. Al principio tímido, luego más fuerte. Algunos se pusieron de pie. Aileen y su padre se abrazaron, esta vez sin esconderse. La historia parecía haber llegado a su clímax, pero como suele pasar en la vida, a veces lo más difícil no es subir, sino mantenerte en pie cuando el mundo por fin te mira. Esa misma noche, los teléfonos no dejaron de sonar. Aileen fue entrevistada por una estación local. Algunos periódicos escribieron titulares como «La hija del vagabundo que venció a la élite». Todo parecía un sueño, pero también traía consigo una presión que ninguno de los dos había anticipado. A los pocos días, una empresa tecnológica ofreció una beca completa para Aileen y un puesto de asesor externo para su padre. Era la oportunidad que nunca imaginaron. Una nueva vida, pero no todos lo celebraban. En el instituto, algunos profesores comenzaron a ponerle obstáculos. Le exigían trámites imposibles, revisaban sus trabajos con lupa. Los mismos que antes la ignoraban, ahora parecían querer frenarla. Una tarde, el director la llamó a su oficina. «Aileen, sabemos que todo esto es emocionante, pero debemos ser realistas. No podemos permitir que te conviertas en un símbolo de algo que no representamos». Ella lo miró sin entender. ¿Un símbolo de qué? De caridad, de excepción. Este instituto es prestigioso, y los medios nos están mirando. No queremos distracciones. Aileen salió de la oficina, sintiendo que el suelo le temblaba. En casa, su padre ya estaba empacando. Tenía los papeles de la empresa en la mesa. «Nos vamos, hija. Este lugar ya no puede contenerte». «Pero, ¿y tú?», preguntó ella. «¿Estás seguro?». Leonardo respiró profundo. Su rostro, marcado por el tiempo, mostraba algo nuevo. Serenidad. «He vivido años escondido de mí mismo. Ahora, al menos, puedo mirarme en el espejo sin bajar la mirada». Pero justo cuando todo parecía acomodarse, un sobre llegó por debajo de la puerta. No tenía remitente, solo una hoja doblada con letras recortadas de periódico. «Los que vienen de la basura vuelven a ella. No olvides quién eres». Aileen tembló. No por miedo, sino por la sombra que aún proyectaban los prejuicios. Y fue ahí donde supo que la batalla recién comenzaba. La carta anónima ardió lentamente en una olla vieja sobre la estufa. Leonardo la miró consumirse con expresión grave. No dijo una palabra, solo apretó los labios mientras el humo subía, llenando la pequeña cocina con un olor a papel quemado y memorias rotas. Aileen, en cambio, no podía dejar de pensar en quién la había enviado. Intentaba no demostrar miedo, pero le temblaban las manos al pasar las páginas de sus apuntes. Esa noche, apenas pudo dormir. A la mañana siguiente, cuando llegaron al nuevo centro de investigación donde comenzarían juntos, fueron recibidos con respeto. Sin cámaras, sin lujos, solo un grupo de ingenieros y científicos con rostros cansados y ojos brillantes. El director del centro, un hombre de voz suave y espalda encorvada, les mostró su laboratorio. «Aquí no importan los apellidos ni los títulos», dijo. «Aquí solo importa lo que tu mente puede imaginar». Aileen encontró un lugar donde su voz valía. Leonardo, por primera vez en décadas, volvió a diseñar. Sus manos recobraron el pulso, su mirada el brillo. Juntos trabajaban en una nueva idea. Una fuente de energía portátil de bajo costo para comunidades rurales. Pero mientras ellos construían, las redes ardían. Una influencer, excompañera de Aileen, había hecho un video viral burlándose de su origen. Lo editó para mostrar su viejo uniforme remendado, su antigua casa de paredes húmedas, y terminó diciendo: «No todos los proyectos son tan nobles como dicen. Algunas solo quieren fama». El video alcanzó millones de vistas, y con eso, la invitación al Congreso Internacional fue retirada. Les cerraron las puertas. Aileen colapsó esa noche. Lloró como no lo hacía desde niña.
¿Por qué todo tiene que ser tan difícil, papá? Leonardo la abrazó fuerte, porque cambiar las cosas siempre incomoda a quienes no quieren cambiar. Al día siguiente, Aileen recibió un mensaje inesperado. Una niña, desde una zona rural, le enviaba un video mostrando cómo había replicado su maqueta con piezas viejas, inspirada en su historia. No gané ningún concurso, decía la niña, pero ahora tenemos luz en casa. Aileen lo vio en silencio. Y ahí entendió algo. El verdadero premio no venía con medallas, sino con la chispa que encendía en otros. El tiempo pasó, y aunque las puertas del reconocimiento formal seguían cerradas, Aileen y Leonardo encontraron un propósito más grande que el éxito o la fama. Las noches en el taller eran largas, llenas de pruebas, errores y risas. Pero la sombra del pasado nunca desapareció del todo. Una tarde, mientras revisaban unos materiales donados, Leonardo recibió una llamada. Era un viejo amigo, un colega que había abandonado la ingeniería para siempre. «Leonardo, te llaman de la ciudad», dijo la voz al otro lado. «Quieren que vuelvas, pero no solo a trabajar. Quieren que te conviertas en un símbolo». Leonardo colgó, mirando a su hija. Sabía que esa invitación era una trampa disfrazada de oportunidad. «No es por nosotros», murmuró. «Es por ellos, por lo que representamos». Aileen entendió. La lucha no era solo contra la pobreza o el desprecio. Era contra un sistema que prefería mantener las cosas como estaban. El día que decidieron rechazar la oferta, la influencer publicó un nuevo video, esta vez con más seguidores y más odio. «Si no puedes con ellos, únete», decía con sarcasmo. Pero algunos solo nacieron para ser olvidados. Aileen y Leonardo vieron el video juntos, en silencio. Ella respiró profundo, sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo. «Puede que no ganemos este juego», dijo. «Pero al menos estamos jugando con el corazón». El taller se iluminó con una tenue lámpara, y el sonido de las piezas ensamblándose. La vida seguía, imperfecta, difícil, pero suya. Y en ese momento, entendieron que la verdadera victoria era no rendirse, incluso cuando nadie más creyera en ti. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho. Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.